Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Carlos Carrillo Suárez. Para ti, ¿cuál es uno de los más grandes paradigmas respecto, obviamente, a la educación, pero me interesa más tu punto de vista desde los paradigmas de las matemáticas? Es que solamente conocemos unas matemáticas. Así es. Sí, nada más. Cuando llegaron 1500 en el siglo XVI, sustituyeron la matemática nuestra por una importada de Europa. Pero aquí lo interesante es que esa matemática no es de Europa. El continente europeo no desarrolló matemáticas. Gracias a que los árabes tuvieron 8 siglos en la península ibérica y gracias a que Leonardo de Pisa, Fibonacci, en el año de 1202 introduce el sistema decimal a Europa y escribe un libro, el Alter Abaci, para enseñar a hacer suma, resta, multiplicación y división. Ellos seguían utilizando el sistema de numeración romana. Algo totalmente, pues no complejo, complicado. Todavía duraron 2 siglos, utilizan hasta 1400 empiezan a manejar ya lo que es el sistema decimal, y eso por la contabilidad de los banqueros. Eso fue porque necesitaban ver sus pérdidas y ganancias. Para mí, uno de los más grandes paradigmas de las matemáticas, tristemente, es que las escuelas y los educadores se han apropiado mucho de la idea de que las matemáticas se pueden aprender en 12 años por grados. Es decir, en primero, sumas y restas. Sí. En segundo, restas más complicadas y el inicio de multiplicaciones. En tercero, ya te debes de saber todas las multiplicaciones. Y entonces llegamos a cálculo hasta tercero de preparatoria, pero todo está tan dividido. Sí, fragmentado, sí. Y además fragmentado y automatizado. Yo veo mucho en muchas escuelas que dicen, bueno, vamos a hacer sumas, o perdón para quien sea creyente del Kumon, pero yo en lo personal no. A mí me parece ridículo estar llenando hojas y hojas de cálculos matemáticos. Es como estar haciendo planas de algo que no necesariamente tiene una profundidad, porque no lo estás razonando. Así es. Pero estás repitiendo. Así estás es. repitiendo. Y a mí algo que me causó una gran impresión cuando yo inicié el proceso de desescolarización de mis hijas es que dentro de las investigaciones supe que el concepto general de lo que entendemos como matemáticas se podía completar en 9 meses. Sí, incluso antes. O antes. Solamente existen 2 operaciones, suma y resta. No más. Para resolver todo, no hay más. Una multiplicación es una suma abreviada. Así es. Una división es una resta abreviada. Y tú puedes resolver con suma y resta desde aritmética simple hasta cálculo diferencial, porque a final de cuentas el cálculo lo puedes representar con números, con sumas o con restas. Agregas o quitas. Eso es lo que hacemos en el NEPO. En el NEPO nada más son 2 movimientos. Colocas el maíz sobre el contador, sumas y multiplicas. Si tú lo retiras, estás restando o dividiendo. Aquí el gran problema es cuando a nuestros niños les cambiamos el signo de más por el signo de por y el signo de menos por el signo de entre. No, solamente son 2 operaciones y así trabaja nuestro cerebro. Sí o no. Nuestro cerebro conecta o no conecta. Conecta o no conecta. Entonces, ¿para qué complicarles la vida? ¿Para qué crearles esa ansiedad matemática? ¿Para qué mortificarlos diciéndoles que son 4 operaciones cuando solamente son 2? Y en el Nepohualchinsin así lo trabajamos. Es suma y resta, nada más. Sean números negativos, sean positivos. Todo puede ser agregando o retirando, sumando o restando, nada más. Y, por ejemplo, las potencias también son multiplicaciones, es decir, es una multiplicación y la raíz cuadrada es una división, una resta. O sea, es así, todo es mucho más sencillo. Simon Parvert fue un matemático, pedagogo, colaborador de Jean Piaget, y él fundó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Un genio. Decía que hay 2 tipos de matemáticas, las mates, que son las que enseñan en la escuela, y las matemáticas. Sí. Y él decía que él no aprendió mate, él aprendió matemáticas cuando era muy pequeño a través de jugar con engranes. Jugaba tanto con engranes que cuando fue creciendo de manera automática se imaginaba los dientes de los engranes cuando le ponían una operación y de manera inmediata, de manera natural, podía resolver alguna operación matemática. Entonces decía que los niños, así como para aprender francés tendrían que vivir en Francia o para aprender español tendrían que vivir en algún país en donde hablaran español, para aprender matemáticas tendrían que vivir en Matelandia.
Qué bien, sí. Pero ¿qué es Matelandia? Para alguien que comprende las matemáticas de manera tradicional como nos las han enseñado y no tenemos la estructura de verlo de otra manera, Matelandia es algo que no concebimos porque no lo conocemos. Pero Nepo he descubierto que podría convertirse en una Matelandia. Sí, esa visión que compartes, la comparten muchos padres de familia, muchos docentes, muchos psicólogos. Es sí, espectacular. Porque lo estamos trabajando con educación especial. Y en educación especial no hay nada si para educación regular no tenemos nada de apoyos en cuanto a instrumentos del orden matemático, en educación especial, olvídate, ¿eh? Yo cuando me acerqué a la educación especial vi cómo le hacen las personas que trabajan como sombras, acompañando a los niños, los terapeutas, en fin, ¿con qué se apoya? Tengo un caso documentado de Saúl. Cuando lo conocí, pues no contaba más de 20. No sumar, no contar. Ahorita este jovencito lo conocí hace 4 años, 5 años. Ya está en prepa, regular, no es de paga, es una escuela oficial, ya no necesita sombra y ya te desarrolla suma, resta, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas utilizando su nepo. Aquí es donde digo yo, qué bueno que a alguien le va a servir para vivir el nepo. Porque este niño, cuando ya no estén sus padres, ¿qué iba a ser de él? No, ahorita ya lleva una vida, así entre comillas, normal. Es que tenemos el concepto de matemáticas. ¿Para ti qué son las matemáticas? ¿Qué te enseñaron en la escuela que eran las matemáticas? Es que ni siquiera te explican qué son las matemáticas. Relacionas matemáticas con una materia en donde hay muchos números y son operaciones completamente mecánicas. Yo siempre pongo el ejemplo siguiente. Yo tuve un excelente profesor de álgebra y yo era buenísima en álgebra. Es más, me gustaba tanto el álgebra que yo salía de la escuela y llegaba a mi casa y me ponía a llenar el baldor sola. Me encantaba. Pero nunca aprendí a aplicar el álgebra en la vida real. Entonces, para mí, esa es la gran diferencia entre mate y matemáticas. Tenía muy buenas calificaciones en mate, era buenísima en el baldor, pero cómo aplicarlo en la vida real no. Entonces, después de muchos años entendí que las matemáticas eran una cosa completamente diferente a lo que yo aprendí en la escuela. Sí, yo siempre me voy a la raíz de la palabra. Y matemática viene de matema, que es conocer, entender y explicar. Y ties, que es arte. Todas las matemáticas es el arte de conocer, entender y explicar. Yo cuando trabajo con el nepo, le digo, ahorita ustedes van a conocer el nepo, lo van a entender, pero cuando lo puedan verbalizar ese conocimiento, cuando lo puedan exponer a otros, eso es matemáticas. Claro, se auxilia de la geometría, de los números, sí, son herramientas de las matemáticas, pero la matemática es el arte de conocer, entender y explicar. Y ahí se resume todo. Are you listening? Damn.